un tema que lo tenía escrito hace un tiempo, pero cuando lo empecé a leer cada vez más, tuve que tirar todo lo que tenía escrito porque realmente no me, no me daba paz lo que tenía. Y eran textos bíblicos, pero no lo había podido ordenar. Espero que de esta manera lo podamos hacer. Es dura la palabra por ahí cuando la escuchamos, sobre todo cuando hablamos del temor. Normalmente está expresado en la palabra muchas veces cuando exhorta a nuestro Dios a su pueblo, a sus hijos. Entonces muchas veces, más que una palabra de exhortación, yo vengo a traer una palabra que en realidad podamos entender que es el temor de Dios, para así que nos sea útil a cada uno de nosotros como lo fue para mí cuando la estaba leyendo. Toda la palabra nos exhorta, toda la palabra nos enseña, nos instruye, lo dice la misma Biblia. Así que entendámoslo de esta manera para poder entrar en el tema. Y realmente cuando me puse a leer sobre el temor de Dios, sabemos que, sobre todo en la primera parte de la Biblia, se habla mucho sobre esto. Y empiezan los mandatos, empieza con mandatos, sobre todo en los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Y cuando yo leía sobre el temor, decía, bueno, está bien, hay que temerle a Dios. Hay que temerle a Dios, lo dice su palabra, es un mandato. Ahora, ¿pero qué es temerle a Dios? ¿Para qué tengo que temerle a Dios? ¿Por qué? Bueno, todas estas preguntas un poco que me hacía, busqué la respuesta, evidentemente, en su palabra, y fui ordenando los textos y leyendo algunos estudiosos sobre todo esta parte de una de las características y actitudes que tenemos que tener delante de nuestro gran Dios, armé un bosquejo como para compartirles. Primero, evidentemente, habla si es tener miedo, si es realmente es obediencia, si es tener cuidado de alguien que nos pueda llegar a destruir. Todas estas cosas son pensamientos del hombre. En realidad, cuando nos habla de temor, lo vamos a ver de una forma mucho más sencilla. Por ahí nosotros como seres humanos, como personas, queremos una definición. ¿Qué es el temor? Y buscamos Wikipedia, lo que sea, y tenemos, ¿no? Dios lo da con acción. Dios muestra el por qué, el para qué, el qué es temer. Y lo vamos a encontrar y lo vamos a desarrollar esta noche. Miren, me viene un ejemplo cuando lo leía y cuando lo estudiaba, y se me vino a la mente el hecho de un médico. Capaz que patine por acá, pero ténganme amor los médicos, los que estén en la parte de salud. Cuando uno se enferma o le anda algo mal del cuerpo, lo primero que hace, evidentemente, bueno, depende de qué gravedad tenga, uno por ahí la pilota y dice, bueno, me duele algo de esto, voy, tomo, después el lazo de los jóvenes, de los varones el viernes, capaz que tuvieron medio, estuvo bueno, gracias, yo no estuve, pero dicen que estuvo, me cayó mal algo, y bueno, espero a que me pase y después tomo una pastillita a ver si se me pasa, pero veo que después el dolor sigue, y pasa el sábado, pasa el domingo y el lunes ya no desmache, hay algo que tengo que hacer, y bueno, decido tomar una consulta con un médico. Quizá acá en Argentina tengamos de acá 3, 4 meses, pero bueno, ya no voy a tener el dólar. Pero hagamos de cuenta que lo tenemos. Voy al médico. Me voy a este médico. Lo primero que nos vas a dar, ¿qué va a hacer? Y bueno, nos va a examinar, evaluar, ver a todo, qué sé yo, lo que hace un médico. Y después nos va a hacer un análisis si es necesario. Y va a llegar a un punto en que él va a dar un diagnóstico. Es así, ¿no? Cuando él dé el diagnóstico, después va a ver y nos va a decir, bueno, mira, tenés que seguir un tratamiento. Tenés que hacer esto, esto y aquello. Y nosotros nos vamos con lo que nos dijo el médico
Y el que salgamos curados o no curados, sanados, va a depender mucho de qué hacemos con ese tratamiento que el médico nos dijo, ¿no? Ustedes dirán que tiene que ver esto con el temor de Dios. Bueno, yo también me preguntaba lo mismo, pero me vino muy bueno el ejemplo, porque la primera pregunta que te hago yo, ¿por qué fuiste un médico? ¿Por qué fuiste un médico? ¿Por qué escogiste ir a un médico y no fuiste a un electricista, qué sé yo? No fuiste a un programador, porque evidentemente entendiste que tenías que ir a alguien que supiera y haber estudiado y que tuviera claro el cuerpo humano y que estudie y que sepa cómo curarlo, cómo sanarlo. Entonces te fuiste a ver un médico. Ahora después tuviste, no solo fuiste por eso, sino porque tuviste la esperanza de decir, bueno, esta persona, la verdad yo confío en este médico que me va a dar en la tecla para ver qué es lo que yo tengo y me pueda resolver el problema y me pueda curar. Ahora, el hecho es que cuando yo voy a una persona que tiene autoridad sobre una materia, evidentemente lo hago porque quiero mejorar mi situación. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos momentos difíciles también en nuestras vidas. Pasamos las mismas dificultades que cualquier persona. Y en esos momentos es cuando nosotros encomendamos todas las cosas a nuestro Señor. Se los planteamos, oramos, pedimos oración a los hermanos de la iglesia, nos juntamos acá una vez a la semana los martes, pedimos por la congregación, por cada motivo personal. Podemos seguir clamando día tras día sobre este tema y por ahí no recibimos quizás al médico porque no nos hemos ido y hemos estado tomando esas pastillas rápidas para que se nos alivien los dolores o los problemas. Pero cuando no vemos que se resuelvan, vamos y buscamos nuevamente, seguimos orando y bueno, ya ahí sí vamos quizás a la palabra. Y el Señor ahí sí nos habla y nos enseña y nos dirige y nos enfoca. Y por ahí, luego de escuchar esa palabra, cerramos, escuchamos el consejo del que sabe cómo arreglar nuestra alma, nuestra situación y seguimos caminando por nuestra vida. Cuando escuchamos la voz de nuestro Señor, en un ejemplo totalmente ínfimo lo del médico, es un ejemplo nada más, y no le obedecemos, evidentemente no vamos a ser sanados, no vamos a ser curados. Nuestra alma no va a poder pasar, digamos, ese momento de dificultad porque no estamos escuchando la voz de nuestro Señor. Dicho esto, quiero que entiendan, y que es lo que vamos a leer con muchos textos que tenemos acá en la palabra. Cuando leía sobre esto, veía esa posición de parte del hombre, del ser humano, ¿no? De escucharlo, obedecerlo en lo que se puede llegar a ver. Nos congregamos, asistimos, hacemos lo que Él nos dice, pero hay algo más, creer en lo que Él nos dice. Creer, como decíamos del médico, que Él tiene el poder para sanarnos, para curarnos, para cambiarnos y transformar nuestras vidas en algo mucho mejor de lo que estamos padeciendo. Vamos a hablar sobre esto, pero lo vamos a hacer a la luz de la palabra. Lo primero que tenemos que aprender del temor a Dios, precisamente, es que es ordenado por Él. Él mismo lo ordena, Él mismo dice que le temamos. Eso lo vamos a poder ver. El que quiera tomar la palabra, tómela, yo la tengo escrito, así que vamos a ir con varios pasajes. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues, Israel, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. ¿Qué pides tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos,
y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Él nos está expresando claramente este pasaje, que primero Dios lo está pidiendo, y segundo, está diciendo que temamos a Él, pero para que andemos en esos caminos que Él nos va a marcar. No son más ni menos que sus mandatos, pero que dice que también lo sirvas, que lo ames, y empieza ahora a tomar forma lo que va a ser el temor a Dios. Y eso lo vamos a poder ver. Deuteronomio capítulo 13, ahí nomás, versículo 4. Dice su palabra: en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él a Él serviréis y a Él seguiréis. Está claro que lo que está diciendo acá es que lo escuchemos. Es que tengamos claro que hacia donde vamos, primero que nos marca el camino, el que pasaje que leemos recién, que a Él le temamos, que guardemos su mandamiento, o sea, lo que Él nos está diciendo, que lo guardemos, que lo atesoremos, que lo entendamos, o sea, a ver, lo escuchemos, lo guardemos y lo hagamos. Y que escuchemos su voz y que Él sirvamos. Y a Él solamente tenemos que seguir. Era un momento donde había muchos dioses, donde había mucho paganismo. Estamos casi igual que hoy, ¿no? Pero en ese lugar había mucho paganismo. Entonces Él está mostrando que el camino es Él, que a Él solo tienen que servir y que escuchen solo su voz, porque había un montón de voces para escuchar. Muchas veces nos pasa que cuando estamos en algún inconveniente escuchamos muchas voces, lo hemos dicho, lo hemos ejemplificado en otros mensajes cuando hemos hablado justamente cuando pasa el suceso de los 12 espías. Había 10 espías que decían una cosa y todo el pueblo se fue tras él, y hubo 2 nomás que dijeron otra cosa. Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Bueno, Josué y Caleb dijeron algo totalmente distinto. Se animaron a decirlo, proclamarlo, y dijeron: no, a ese pueblo lo vamos a combatir, nosotros podemos en el nombre de Jehová, nosotros no tenemos miedo. Por más que dijeron que eran grandes, que eran enormes, que lo iban a comer, que eran como langosta ante ellos, realmente no tuvieron temor, porque sabía que Dios lo acompañaba. Pero el otro pueblo escuchó otra voz, y esa otra voz hizo perder el rumbo de una congregación que tuvo que quedarse 40 años en el desierto. Y lamentablemente muchos de sus hijos, que quizás tuvieran más de 20 años, tampoco iban a poder entrar, a causa de escuchar a otras voces. Josué 4:24, ahí nomás, solo voy a ir buscando, así voy también validando lo que tomé. Josué capítulo 4, versículo 24. Y acá nos va a dar una característica. Dijimos que Él lo pide, que Él nos hace oír, que lo guardemos. Y acá dice: para que lo conozcamos en todas las naciones. Para que lo conozcan todas las naciones. Fíjese lo que dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Está mostrando que el temor era miedo. A ver, era miedo. Unos dicen: ¿para quién es el temor? ¿Solamente para los hijos de Dios o para todos? Para todos. Dios es Dios de todos. Dios no es Dios de aquellos que le creen. Dios es Dios de todos. Dios hizo los cielos y la tierra y los hizo para que habite toda la humanidad. Dios no es selectivo. Él no hace acepción de personas. Dios es uno solo. Y es el creador. Y es el que nos dio vida. Y es el que hizo todas las cosas que hoy existen. Entonces, tengamos presente eso. Este Dios se está mostrando por temor a aquellas naciones que no lo conocían. Otra de las características: ordenado para que realmente lo conozcan. Otra de las características más, aparte de ser ordenado y todo lo que hemos mencionado, dice Josué ahí nomás,
capítulo 24, se está despidiendo, este es un pasaje también que lo conocemos, vamos a ir leyendo varios pasajes, pero para ir tomando finito lo que quiere decir Dios cuando le temamos y el por qué y el para qué. Fíjense lo que dice Josué 24, capítulo 14. Este lo conocemos y muchos que lo conocen. Hay algunos que me han regalado hasta una bandejita con el texto este, precioso. Ahora pues temed a Jehová, le está hablando Josué sus últimos días al pueblo, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo primero que le está diciendo Josué, conociendo todo el entorno, sabiendo dónde estaban habitando, viendo que había parte del pueblo que creía en otros y temían a otros y hacían otras cosas, y que no temían a Dios, le está diciendo y aconsejando al pueblo, pues temed a Jehová y servirle con integridad y con verdad. Pero les manda algo más: quitad de entre vosotros, quitad de entre vosotros. No se puede temer a Dios y temer a otros dioses. Guarda que está escrito también la palabra en 2 Reyes 17, no lo vamos a leer porque es muy largo, sino lo que quiero dejar con el concepto. Hay un pasaje que dice, le temían a Dios y le temían a otros y le temían a otros dioses, le temían a todo el mundo ellos. Dice, no me temieron a mí. O sea, les está dando claro, le está dejando claramente establecido que solo a Él le tenés que temer. Acá dice la palabra, solo a mí temeréis. Primera Crónicas, capítulo 16. Es un cántico que conocemos del rey David cuando va trayendo el arca. Cuando va trayendo el arca a su pueblo. Y es todo un canto precioso, el capítulo 16, a partir del verso 7. Pero vamos a leer solamente el versículo 28 al 30. Está hablando David, dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. Toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Está hablándole justamente en un canto de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Está hablando precisamente, temed en su presencia toda la tierra, reconociendo que nuestro Dios es Dios de toda la tierra y no de un pueblo. Dios es Dios de todos. Ahí nomás pasamos, vamos a otro capítulo más de Segunda Crónica, pasamos al otro libro, capítulo 19. Este es un pasaje también, no sé si conocido o no, pero es cuando el profeta, ahí yo tengo como título, el profeta Jehú amonesta a Josafat, el primer versículo, es cuando justamente les está diciendo en el versículo 12, lo leo para que les quede claro, y se les salió al encuentro el vidente Jehú, se le decía vidente también a los profetas, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? O sea, que hace mal las cosas, vos lo estás ayudando, y amás a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. Ojo, Dios está mirando lo que hacen nuestros actos. Ese rey era un rey puesto.
repuesto por Dios. Estaba guiando un pueblo de él. Ahora, Josafat, luego de esto, luego de este consejo de un profeta de parte de Dios hacia él toma enseguida medidas. Versículo 6, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Fíjense lo que le está diciendo, mirad qué hacéis porque no juzgáis en lugar de hombre. Ustedes no están juzgando, está juzgando Dios. Era la época de los jueces. Sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Versículo 7, que es el que leemos, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Y acá describe cómo es el juicio de Dios. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Vámonos a nuestros días, hermano. Nosotros como hijos de Dios muchas veces tenemos que enfrentar todas estas particularidades. En el trabajo mío es común esa última parte, lo del cohecho. Es muy común, es muy común. No con eso uno dice, oh, bueno, qué bueno que soy. No, uno tiene un montón de debilidades y uno las enfrenta y las pone delante del Señor para que los ayude a caminar y a cambiar. Pero ¿cuántas veces nos ponemos en jueces? ¿Cuántas veces ponemos y tomamos el nombre de Dios y nos hacemos los que tenemos claras las cosas y juzgamos a nuestros hermanos, a los que no son nuestros hermanos, y tomamos un lugar que ni siquiera Dios nos lo dio? Acá sí, acá había, pero hoy no lo debemos hacer, porque dice el versículo 6, no juzgar, mirad lo que hacéis porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová. Le estaba diciendo a los jueces, el juicio siempre es de Dios, no lo tomemos nosotros. Y dice, con Jehová con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Entonces hay justicia. ¿Quién de nosotros puede decirse que es justo? La palabra lo dice, no hay justo ni aun uno. Entonces nosotros cuando queremos hacer un acto de justicia, tengamos cuidado, porque en realidad o lo está haciendo a través del Espíritu Santo, pero de nuestra parte seguro que no. Entonces pidamos dirección a nuestro Dios cuando tenemos que tomar una decisión para ser justos con alguna situación que se nos plantea en nuestras vidas. Y tengamos el consejo de parte de nuestro Dios cuando nos habla precisamente acá de estas cosas que nos pasan, como las mencioné sobre el final. No hay injusticia, no hay discriminación entre las personas, no admitas cohecho. Todos consejos, y evidentemente que los podemos llevar a cabo únicamente cuando tememos a Jehová. Este pasaje sí se lo conocen todos, este seguro. Proverbios 1:7, este me lo pueden decir hasta ni lo tengo que abrir. A ver, ¿quién me lo dice de memoria? Uy, yo creí que lo saben todos. Está bien, tienen el barbijo, por eso no lo pueden decir. A ver, no lo escuché. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sigue el pasaje, sigue desarrollando la idea de la sabiduría. Y acá estamos entrando en el tema. Acá nos está diciendo el escritor de Proverbios, que es Salomón, el cual había pedido sabiduría e inteligencia para guiar a todo un pueblo. Él está diciendo que el principio de la sabiduría es temerle a nuestro Dios. Ahora, ¿puedo temerle a Dios sin ser sabio? Yo no me considero un sabio. ¿Cómo puedo ser temeroso de Dios sin tener sabiduría?
Es que es al revés. En realidad uno teme a Dios y si no se siente sabio para tomar decisiones en nuestras vidas, dice él que le pidamos. ¿Alguno cree que no tiene sabiduría? Pídamela, que yo la voy a dar en forma abundante, eso lo dice en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Yo la voy a dar sin reproche, en abundancia. Él conoce todo. A ver, Dios es sabio. ¿Y a quién le tenemos que pedir la sabiduría cuando hablamos de un médico? Vamos a un médico porque él sabe. Bueno, acá, el que hizo al médico, el que hizo mi vida, el que hizo la tierra, el que hizo todo, la creación es Dios. Entonces, para entender nuestras propias vidas, tenemos que ir al que nos creó. El único que sabe qué es lo que nos va a venir por delante es Dios. No busqué ni adivinos, ni hechiceros, ni cosas semejantes, porque no van a saber. Dios sí sabe lo que te va a pasar mañana, lo que me va a pasar mañana. Él la tiene muy clara porque Él me creó, Él sabe y ve el futuro. Pero no porque sea un adivino, porque Él es omnipresente, puede estar acá y allá. Él vio, como recién escuchábamos en el mensaje de la cena, a Cristo desde la fundación del mundo estuvo preparado. Él veía que iba a ser un mundo donde iba a pecar, donde iban a necesitar un Salvador. Él sabe cómo funcionamos, pero también sabe y conoce de nuestras debilidades, de cada uno. No son todas iguales, cada uno tiene su propia debilidad. También sabe nuestro Dios de la imposibilidad que tenemos de ser salvos, porque cada uno de nosotros va a tener que presentarse ante Dios, ante el gran trono blanco que está redactado en Apocalipsis 20, y va a venir el juicio. Y Dios, sabiendo eso, preparó con tremendo amor, inmenso amor, grandioso amor, al Cordero que pudiera quitar esa afrenta que teníamos nosotros delante de Él. Él sabe cómo tratar nuestras almas. Es el único que sabe. Es el especialista, el creador, dijimos. Las almas son de Él, no nuestras. Fíjense lo que dice Ezequiel 18:4. No lo busquen para que no perdamos el hilo. Ezequiel 18:4 dice: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecaré, esa de cierto morirá. Cuando meditaba en esta sabiduría que tenemos que buscar, porque Dios nos pide que lo hagamos, y ya van a ver por qué. Ahora cuando leamos un poco del pasaje del segundo capítulo de Proverbios, es donde tenemos que entender que cuando Dios le tememos, Él nos escucha. Él nos da lo que necesitamos, porque Él nos ve con incapacidades, Él nos ve faltos de, porque somos criaturas que necesitamos de su Padre, de su Creador. Y Él nos va a dar en la medida que veamos y reconozcamos y engrandezcamos su nombre, porque va a reconocer mi ser que hay alguien superior a Él. Cuando yo pueda empezar a ver a Dios como un verdadero Dios, como el creador de las cosas, como el poderoso Dios, como el que puede por encima de cualquier otro ser, voy a empezar a darme cuenta que Dios es muy grande delante mío y yo voy a empezar a mirarlo de tal manera que yo voy a ser muy chiquito delante de Él. Hasta que yo no empiece a tomar dimensión de lo que Dios es, difícilmente pueda tener temor de alguien. Yo puedo tener temor de alguien que es enorme, pero de alguien que lo veo muy parecido, evidentemente no. Tengo que empezar a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y para conocerlo necesito la sabiduría que Él te va a dar. La sabiduría la vas a encontrar en las Escrituras. La sabiduría la vas a encontrar cuando leas las Escrituras.
cuando nos vemos chicos delante de Él y nos vemos insignificantes y nos vemos realmente pequeños, también vemos que es un Dios maravilloso y amoroso. Porque viendo la distancia que tengo con Él, también vemos ese brazo y esa mano amorosa que se acercó para darme lo que necesitaba, un Salvador. Realmente, cuando uno empieza a ver la grandeza de Dios, empieza a ver todos sus atributos y empieza a ver ese tremendo amor, inmenso amor de Él hacia mí, hacia vos. Y ahí también empiezo a entender lo que es temer a Dios. No es para todos, o sí es para todos el temor. Lo vamos a ver. Dijimos que era para que todos le temieran. El versículo 1 del capítulo 2 de Proverbio empieza diciendo: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, como lo escuchamos en Deuteronomio, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, subrayen entonces entenderás el temor de Dios. Recién ahí. Fíjate todo lo que tenés que hacer. Recibir la palabra, guardar sus mandamientos. Como dijeron en la oración, estar atento, con un oído atento. Yo más de una vez estaba con la cabeza en otras cosas, en los mensajes. Cuando leía esto, el primero que fui enseñado fui yo. Por eso les digo, no es una exhortación, es aprender y quiero compartir con ustedes. Por ahí uno pensando en lo que hay que hacer después del mensaje. No, a ver, atendé que estoy hablando yo. Eso es lo que Dios te está diciendo. Si como la plata la buscares y la escudriñares como un tesoro, viste, con un tesoro y querés escarbar y ver, bueno, le dedicas tiempo, para vos importante, es un tesoro. Bueno, si haces así, entonces entenderás el temor de Jehová. Y vamos a leer 2 versículos más que siguen ahí. Hallarás el conocimiento de Dios. Mira lo que te da el temor. Hallarás el conocimiento. Porque Jehová da la sabiduría, lo habíamos escuchado en Santiago, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nada es nuestro, hermanos, nada es nuestro. Eso me encanta. Me encanta porque digo, buenísimo. Acá nadie puede ser más que nadie. De Él es todo, hasta la inteligencia que tengamos. Nadie es más que nadie. Todos delante de Dios somos iguales. Pablo ya lo dice, ¿no? Que nadie se crea más que el otro. Nos manda, nos enseña, nos exhorta que tengamos, que nos sintamos más, que nos sintamos menos que todos los demás, que nos ayudemos, que nos amemos. El último pasaje que les leo de esta parte del mandato establecido por Dios para el temor es uno que cierra mucho el concepto que está en Eclesiastés 12:13 y dice: el fin de todo discurso oído es este. Es casi el último versículo de Eclesiastés de Salomón, escrito por Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios. Está escrito por todos. Yo he tomado pequeños versículos que fueran realmente, que nos vayan dejando conceptos de lo que es el temor a Dios. Lo entendemos con Proverbios. Resulta como una conclusión esto, ¿no? Esto que está diciendo Eclesiastés. Pero muchos, y he escuchado y he leído, hablan de que esa última parte, sobre todo el temor, es cosa del Antiguo Testamento. Hay algunos que dicen el Antiguo Testamento, como si el Antiguo Testamento no fuera la palabra de Dios. Desde Génesis al Apocalipsis, hoy es palabra de Dios. Nos enseña el Antiguo, el Nuevo, todo nos enseña el Señor. Lo podemos ver, capítulo 10 de Mateo. Ese sí lo busquemos. Así tenemos también un temor
marcado por nuestro Señor Jesucristo, en un momento en que le está hablando justamente de lo que vamos a ser perseguidos, vamos a ser afligidos, aquellos que vayan presentando su nombre. Y dice el versículo 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís en el oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿De quién era el alma? ¿Se acuerdan cuando leímos Ezequiel? De Dios. Nadie la puede tocar. Él solo la puede tocar. Y este enemigo que dice acá, el versículo 27, versículo 28, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. A ver, está clarito, no le demos más vuelta. Está diciendo teman a Dios, porque Él es el que va a hacer el juicio para que tu alma realmente tenga o vida eterna en los mismos cielos o en un infierno. Dos pasajes más del Antiguo Testamento y terminamos con este punto, porque después le quiero decir las promesas que hay sobre el temor. Los dos pasajes últimos que voy a leer están en 1 Pedro, capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, lo leo desde acá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y dice así: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre, cuando el Señor Jesús nos enseña a orar y les dice, cuando oren al Padre, oren así, ¿qué dice? Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Que sea santo su nombre, dice, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos. El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. El cielo, siendo el trono de Dios, está diciendo acá que si nosotros estamos pidiéndole a este ser grandioso que queremos y lo invocamos por Padre, si le pedimos las cosas, tengamos temor de él entonces. Tengamos temor del Dios grande y verdadero, que así como puede, decía nuestro Señor Jesucristo, puede matar el alma y enviarla al infierno. ¿Pero por qué? Evidentemente porque hay un juicio entre medio. Un juicio al que Él, como dijimos recién, nos dio la posibilidad de ser liberados. Último versículo, 1 Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Esto lo está diciendo Pedro en un contexto donde nos habla cómo tenemos que vivir como siervos de Señor, ¿no? Y acá fíjense cómo dice, honremos a todos, al Rey, autoridades que tengamos, que amemos, nos amemos entre nosotros como hermanos, pero al que le tenemos que temer es a Él. ¿Estamos tomando dimensión de lo que estamos diciendo y escuchando? Yo cuando lo leía realmente lo leía rápidamente y eran textos muy conocidos que lo hemos leído un montón de veces. Pero cuando empezamos a tomar conciencia de que esta voz no es ni de Charlie ni del que hable, sino que es voz escrita e inspirada por Dios y que nos está enseñando, tenemos que tener temor de lo que está diciendo. Su palabra no vuelve vacía, todo lo que dice causa su efecto, ¿no? Ahora, entendiendo esto, podemos entender para qué es el temor de Dios. Y acá vienen las promesas, la parte hermosa del temor hacia nuestro Dios. Y las promesas, evidentemente, son para aquellos que le temen.
Primera Samuel capítulo 12, versículo 14, es un discurso que da Samuel al pueblo que había desechado a Dios y quería un rey. Es en esta etapa que estamos hablando, y quería un rey, como todas las naciones que tenían vecinas, y ellos querían el rey. Y ya Samuel les había hablado, y le dice Dios a Samuel, queda tranquilo que a vos no te han desechado, es a mí. Entonces, vas a darle un rey, lo vas a ungir, el primer rey es Saúl. Y en este contexto viene este pasaje que dice, y se lo está diciendo al pueblo, ¿no? Se está diciendo al pueblo, Samuel, si temeres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, ¿le suena? ¿Se acuerdan cómo empezamos? Es exactamente lo mismo. Dios no cambia. Dios le dijo lo mismo al pueblo de Israel con Moisés. Se los está diciendo con Samuel. Nos está diciendo con nuestro Señor. Si temes a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y acá da el individualismo, ¿no? Para decir, bueno, yo no tuve la culpa, no seamos Eva, sino que si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, vas a ser bien. A ver, si le temes temor a Dios y haces todas estas cosas, vas a hacer lo que corresponde. Vas a hacer bien. No le voy a leer la otra parte porque es más dura. Pero no, quiero llegar al punto de qué es lo que Dios quiere que le temamos. Pero acá va a abrir el corazón Dios y va a mostrar algo que por ahí no lo estamos viendo hasta ahora, porque parece dura la palabra. Y acá ahora vamos a ver el corazón de nuestro Dios. Salmo 103, versículo 13. Estamos viendo las promesas para aquellos que le temen. Salmo 103, perdón, versículo 13 dice, quiero que lleguen y que lo lean tranquilos. 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Atienda la palabra que nos está diciendo Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de aquellos que le temen. ¿Sos temeroso del Señor? Yo me ponía y me pensaba yo, no te lo estoy diciendo, pero te ayudo a que te autoexamines. ¿Soy temeroso de Dios? Porque si es así, Dios dice que se compadece de mí. Ese es un salmo hermoso que alaba justamente a Dios por todas las bendiciones. Leanlo, que también es precioso. Hay otro salmo que también nos dice algo muy similar. Ahora, no solo se compadece, sino también se complace en aquellos que le temen. Eso va a estar en el Salmo 147:11. Hay muchísimos textos de esto. Yo les tomé algunos. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en ellos y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147:11. Son textos donde las promesas que hay sobre el temor realmente son maravillosas. Dijo María cuando estaba y se encuentra con Elizabeth en Lucas 1, capítulo 1, versículo 50, y su misericordia, dice, es de generación en generación a los que le temen. Se lo está diciendo María a Elizabeth. Y está hablando de Dios. Dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Si vos sos papá, sos abuelo, ustedes son más jóvenes algunos, pero en realidad queremos que nuestra descendencia sea temerosa de Dios. ¿Entendí algo? Que si mis hijos no ven que yo tengo temor a Dios, difícilmente ellos sean temerosos de Dios. Difícilmente puedan entender qué es temerle a Dios si yo no lo hago.
Mis hijos no pueden vivir una vida que yo no vivo. Mi ejemplo predica más que mis palabras. Yo los puedo traer a una iglesia, los puedo llevar a un seminario, les puedo enseñar, les puedo llenar la cabeza, les puedo explotar la cabeza con teología, pero si yo no hago algo que muestre el temor de Dios, mi hijo se le va a llenar la cabeza de conocimiento nada más. Pero no es lo que Dios busca. Dios busca temor. Y temor es todo lo que escuchamos al principio. Último versículo de las promesas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:35. Sino que en toda nación nos involucra a todos, no solo el pueblo de Israel, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Individual, personal. Se agrada Dios de aquel que le teme. Hay cosas que realmente cuando yo leía estos pasajes, perdón, no les dije el contexto, esto es cuando está con Cornelio, un gentil, cuando Dios le habla a Pedro y les dice que vaya a la casa de Cornelio, Cornelio también es avisado que va a venir. Realmente en ese momento cuando se encuentra y le cuenta todo, dice esta frase, realmente. Entonces Pedro abre la boca y dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Estoy predicando a un gentil, no es judío. Sino que toda nación se agrada. Y ahí dice la frase que nosotros queremos remarcar hoy, del que le teme y hace justicia. Bueno, con esto podemos seguir toda la noche, tenemos un montón de textos para meditar y hablar sobre lo que el Señor bendice cuando uno teme a Él. Pero quiero terminar con 3 pasajes simplemente referenciando únicamente la actitud o la acción de parte de Dios, si se puede decir, si me permiten, en cuanto al temor reverencial que pueda tener el hombre hacia Él. Los últimos pasajes que vamos a leer son de 2 profetas, de Malaquías, el último Isaías, y otro del siervo David. Para mí el consejo realmente, como dijo Salomón, es el temor de Jehová y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, es la esencia. Pero acá vamos a ver ejemplos que mira Dios, que escucha Dios. Malaquías es el último libro, antes del Nuevo Testamento, el último libro, fíjense, Malaquías 3, casi el último capítulo, versículo 13 al 18. En mi Biblia dice diferencia entre el justo y el malo, pero borremos los títulos y escuchemos lo que Dios dijo. Viene desarrollando toda una idea atrás, pero vamos a leer unos 3 o 4 versículos. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son, escuchen lo que dice, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y eso me lleva a los días de hoy. ¿Cuánta gente dice, yo ya, Dios no existe? Yo vivo mi vida porque la verdad, con todo lo que estoy pasando y las cosas que están pasando en este mundo, Dios no existe. Y empiezan a caminar por caminos que Dios no los dio, no los enseñó. Y se sienten prosperados, evidentemente. Y dicen, ve, no me pasó nada. Leímos que un día llegará donde el juicio va a tener que dar cuenta. Pero eso hasta el mismo Dios acá responde. Y fíjense, el verso 16 es el que quería hacer
mención. Entonces, en ese cuadro, en esa situación, en eso que podemos llegar a estar viviendo todos como hoy, hermanos, decimos, ¿cómo puede vivir el mundo así sin temor a Dios? Y nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Jehová escucha y oye a los que le temen. Sigue el pasaje, dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, qué hermoso, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré. Y bueno, sigue, es hermoso. Léanlo, se los recomiendo. Hay un montón de pasajes muy lindos, pero bueno, me quería quedar con esto. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová los escuchó y los oyó. Y tuvo una actitud. ¿Cuál fue? Escribió un libro a aquellos que le temen y piensan en él. El otro pasaje Isaías, último capítulo de Isaías. Isaías 66, lo que recién mencionamos y hablamos del trono de nuestro Dios. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde estará la casa que me haréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Esto hace mención cuando David le quiere hacer el templo, o sea, yo voy a habitar acá, a ver, perdón, te está dando el tamaño de Dios, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Te das cuenta el tamaño que tengo? Soy gigante, soy enorme. ¿Dónde está la casa que me vas a edificar? Haréis edificar. ¿Y dónde estará el lugar para que yo repose? Mi mano, dice el verso 2, hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Subraya esta parte como la tengo yo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando Él habla, tiembla, teme, escucha la voz de Dios y tiene temor. Verso 5 del mismo capítulo, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Está mencionando y hablando a quien escucha y que realmente le da valor a la palabra de Dios. Yo quiero terminar con el último texto y no lo voy a leer completo porque estamos con el tiempo encima. Y es el Salmo 25. El Salmo 25, donde el siervo David implora dirección, perdón y protección. Pueden leerlo, es precioso, pero no lo puedo leer para no perder el hilo del tema. Versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, Dios. Gozará él del bienestar y su descendencia heredará la tierra. Lo que dijimos recién. ¿Tenés temor vos de Dios? Tu descendencia también. Mostrale con la palabra. A mí me costó un montón. Yo doy gracias a Dios que me dio una compañera que era temerosa y que pudo ir leyendo. Pero realmente es difícil. Y más hoy, me cuentan los chicos más jóvenes, no soy chico yo, pero bueno, los más jóvenes, me dicen que está complicado el tema colegio. Está muy difícil
con todas las cosas que quieren enseñar, con identidad de género, igualdad de género, perdón, ideología de género, y con tantas otras cosas, que van, evidentemente afrentan la enseñanza que Dios tiene en la palabra. O sea que ellos van y están más horas escuchando algo, y después cuando vienen a la casa, si no escuchan nada, ¿qué les queda? Tengamos temor. Esos niños, esos chicos, esas criaturas, tienen que escuchar otra voz, tienen que escuchar la voz de Dios a través de sus padres, que le aman y que lo van a escuchar con atención. Gozará él del bienestar, perdón, me quedé, y dije, él le enseñará el camino que ha de escoger, verso 12. Y acá vamos a subrayar después el versículo 13, dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará tierra. 14, márquelo y subrayelo, la comunión íntima, escuchen, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Vos querés tener comunión con Dios? Ese fue el texto que a mí me pegó en el corazón y dije, realmente yo creo que sí, yo me pongo a orar, yo medito, pero tenés que tener aparte de eso, y ese ejercicio y ese hábito que tenés conmigo, tenés que tener temor, tenés que conocer, tenés que saber quién soy, tenés que darme el lugar que corresponde, tenés que darte cuenta que soy grande, que soy superior a vos. Tenés que darte cuenta que todo lo que necesitas yo te lo voy a dar. Tenés que depender de mí. A mí no me gusta, ¿no? Y ahí empieza nuestra carne. Nuestro Dios dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hermanos, yo quiero cerrar, vamos a tomar un momento de oración, pero quiero dejarte como un consejo, como enseñanza de la palabra, que es lo que hemos estado leyendo toda la noche, que el temor a Dios no es miedo. Hay un versículo en Juan, primera Juan, capítulo 4, versículo 12, creo que es, en el perfecto amor no hay temor. Cuando uno conoce a Dios, cuando conoce su grandeza, cuando, como decíamos recién, empezamos a entender ese tremendo, inmenso amor que Él tuvo para entregar a su Hijo, siendo tan grande y yo tan chiquito, haciendo todo eso por mí, ¿quién soy yo? Miserable de mí, dice Pablo. David también, yo soy, ¿qué soy? Como una pulga delante de tus ojos, y sin embargo pensaste en mí. Cuando tomamos esa dimensión y vemos y le damos ese lugar a Él, empecemos a entender qué es el temor a Dios. Y ahí sí, ejercita una oración. Entra así, sin palabras tan difíciles, sin repeticiones, como dice el Señor, sino con un corazón sincero, simple, tranquilo. Expresale todo, como aquellos que temían a Dios a pesar de lo que vivía su pueblo al lado. Habla con un corazón sincero, sin palabras difíciles. Dios te está escuchando cuando lo reconozcas y le temas.